damos la bienvenida al doctor Wellington Sandoval. Él es cirujano cardiólogo, fue ministro de Salud. Doctor Sandoval, muy buenos días. Le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el momento que está viviendo el país desde el punto de vista médico de sanidad pública, una pandemia mundial que ha puesto en jaque a la mayoría de países del mundo, incluyendo Ecuador. ¿Cuál es su opinión hasta el momento del manejo de esta crisis? Bueno, buenos días y gracias por la entrevista. Yo le digo que lo más importante en este tipo de pandemias es el conocimiento total de cuál es realmente el problema. Yo creo que lo que tenemos que combatir sobre todo es la aprensión o el justificado miedo que la sociedad tiene a este tipo de pandemias. Pero si nosotros nos damos cuenta que solamente el 20% necesitan hospitalización y de los cuales solamente el 5% va a cuidados intensivos y que el 80% de los pacientes que tienen el coronavirus o los pasa como una mera gripe o algunos de ellos que son los más peligrosos son los asintomáticos, porque ellos se pasean por todo lado difundiendo el virus. Pero yo creo que lo que tenemos que retomar es la tranquilidad. Verdaderamente existe un 5% y la mortalidad es más o menos entre el 2, el 4%, dependiendo del país. En algunos, como en Italia, es más del 10%, pero eso es porque desafortunadamente el sistema de salud no está ávido o listo para tratar la pandemia. Pero yo veo que lógicamente en la mayoría de los países la cuestión está controlada. En Estados Unidos se está difundiendo de una forma rápida, pero aquí viene el problema. No tenemos tratamiento conocido y no tenemos la vacuna. Ventajosamente un grupo francés y sobre todo el grupo de Marsella y un grupo de chinos de Wuhan descubrieron que el coronavirus es relativamente sensible a la hidroxicloroquina, a los pacientes, a los que se utiliza generalmente para la malaria. ¿Por qué es esto? Porque el coronavirus llega al paciente y realmente lo que pasa es desdibujarle por la cantidad que tiene al sistema autoinmune. Entonces, el sistema autoinmune del paciente reacciona en forma desmedida y prácticamente le mata al propio paciente. Entonces, el objetivo de la cloroquina es suspenderle o disminuirle al sistema inmunológico del paciente y en esa forma le controla al coronavirus. Yo creo que realmente esto no ha sido controlado todavía, no ha sido hecho en una forma académica y científica como debe hacerse, en que, como dice el doctor Fauci, el conocido que le conocemos por la CNN, todo el mundo ahora, no existe un estudio académicamente listo en el que diga que la cloroquina es buena, porque para eso se necesita muchos pacientes, mucho tiempo. Pero una cosa es ser académico y estar teorizando y otra cosa es estar en cuidados intensivos junto a esos pacientes que se están muriendo y no poderles nada. Así que yo creo que la cloroquina, acitromicina y sobre todo el Remdesivir, que desafortunadamente en el Ecuador no tenemos, que es un antiviral que fue bueno para el ébola, son la solución para el problema. Pero yo creo que realmente nuestro país está haciendo bien las cosas en el sentido de que el enclaustrarse, el quédate en casa, es el sistema perfecto para combatir la infección. Doctor Sandoval, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Usted nos habla un poco de los porcentajes y de la necesidad de mantener la calma, de que incluso los índices de mortalidad serían máximo un 4%, entre el 3 y el 4%, Exacto. que en Italia este es mucho más alto. Y usted nos decía que es porque el sistema de salud en Italia no pudo atender el número de casos, porque no estuvo preparado, no estuvo listo o simplemente colapsó. Nos preguntamos cuál es la situación del sistema de salud aquí en el país. Hemos visto en el transcurso de estos días cómo se está dando esta situación en Guayaquil. Vemos
un gran número de personas que se quejan de que no están recibiendo atención. Se denuncia a través, sobre todo, de las redes sociales, de que muchas personas que no están recibiendo esta atención incluso estarían falleciendo dentro de sus hogares. Se llegó incluso a decir y hablar de la necesidad de establecer fosas comunes. Usted nos habla de la necesidad de mantener un poco la calma, pero ¿cómo mantener la calma ante situaciones como estas que darían cuenta de que de alguna manera el sistema de salud en este momento, sobre todo en la provincia del Guayas, que es donde está más del 70% de casos positivos, se ha concentrado el porcentaje mayoritario de casos positivos, no estaría en capacidad de atender a las personas que se estarían infectando? Claro. La mejor vacuna que existe en este momento es el quédate en casa. El no salir a la calle es la mejor forma de que a uno no le dé digamos, la enfermedad el coronavirus. Desafortunadamente en Guayaquil, yo veo por la televisión que hay mucha indisciplina y hay mucha gente en la calle. Entonces, lógicamente no va a haber poder que pueda controlar esto. El problema ahí es simplemente disciplina. Yo creo que la menor cantidad de gente posible, y hay que encontrarse en alguna forma de que el gobierno pueda acceder a que un paciente, digamos, una persona salga a comprar las provisiones necesarias para la familia, etcétera. Nosotros estamos haciendo más o menos eso. Usted ve que en Quito, en Cuenca y en las otras provincias ha aumentado, pero no en forma exponencial como está aumentando en Guayaquil. Pero yo creo que eso es un problema de las personas. Yo creo que el Ministerio de Salud está haciendo muy buen trabajo, pero yo creo que en Guayaquil tiene que tomar otra actitud. Ahora, yo me imagino que los triajes son importantísimos en los hospitales, porque mucha gente acude simplemente con una gripe, y lo que hace es acumular los servicios de una forma increíble, que no puedan trabajar satisfactoriamente. Usted nos dice que el número de casos, evidentemente, según las cifras oficiales, no ha crecido de forma exponencial, pero claro, mucho se dice también de que estas cifras, ¿en qué medida son reales si tenemos en consideración de que las pruebas se están realizando únicamente a las personas que llegan a hospitalizarse o a personas que cumplen ciertas características que podrían dar cuenta de que podría tener un contagio de COVID-19? Una de las preguntas que se hace es si es que ha tenido contacto con alguna persona ya COVID positivo, pero si los contagios ya son comunitarios, tanto en Pichincha como en la provincia del Guayas, estos muy difícilmente se puede controlar porque ya no hay un cerco epidemiológico. Entonces, claro, en este sentido nos preguntamos también si el número de casos que nos está mostrando, en este caso el Gobierno Nacional, la Secretaría de Riesgos, en qué medida son reales y cuántos casos más habrían que no están siendo registrados. Usted tiene toda la razón, y una de las pruebas más evidentes de lo que usted me dice es el hecho que solamente hay 3 curados. Uh-huh. Eso es por falta de lo que los americanos llaman testing. Hay que hacer las pruebas a todo el mundo, y en este momento, desafortunadamente, por la falta de equipos, no pueden hacer las pruebas en la gente que ya está curada. Entonces ellos dicen 3 curados, pero solamente deben haber más de 1,000 curados. Simplemente lo que falta es hacer las pruebas. Mientras más se hagan las pruebas, usted tiene toda la razón, más veremos que existen mucho más casos, porque los casos evidentes a los que se hacen las pruebas son los que se presentan, pero los casos en que no se le ha hecho las pruebas, que son más o menos en una porción de, 5 veces más, etcétera, desafortunadamente no se han hecho las pruebas y ellos andan por todo lado diseminando la enfermedad sin estar enfermos. Como exministro de Salud, doctor Sandoval, ¿cuál es su opinión general sobre el manejo de esta crisis desde el punto de vista de manejo de la salud pública, de la sanidad? Ecuador tiene facetas, la declaratoria del estado de excepción aún fue oportuna, se anticipó Ecuador a varios países de Latinoamérica, pero hay la otra faceta, la falta de previsión en la compra de kits de diagnósticos, por ejemplo. Al momento, y estas son declaraciones de ayer del Ministerio de Salud, existen 33,000 kits que les obliga a utilizarlo, como diríamos coloquialmente, por goteo. Y también la falta de implementos de equipos de protección que fue evidente y dramático en varios hospitales del país, para no hablar de respiradores y otros detalles. Yo creo que más o menos
la sanidad nacional se demoró más o menos unos 10 días a 2 semanas. Yo creo que fueron claves, ¿no? Y entonces en esos 10 días o 2 semanas se debía haber adquirido toda la cantidad que es necesaria y que nos va a faltar. Obviamente lo que necesitamos es a la gente que está en las trincheras, como llamo yo, es equipo de defensa. Necesitan botas, necesitan máscaras, necesitan la mascarilla N95, etcétera, en alguna forma de protección, porque ellos son los que, si nos quedamos, ellos no va a haber capacidad de dominar a la enfermedad. Entonces, lógicamente, lo que tenemos es que dirigirnos a comprar ahora la mayor cantidad posible, ya que no lo hemos hecho. Quejarnos de lo que no se hizo ya no resuelve el problema. El problema es que tenemos que irnos adelante y resolver el problema. Y yo creo que la China nos está ayudando mucho y puede ayudarnos mucho más. Y yo creo que este momento lo que tiene que dirigirse el gobierno es a comprar los equipos que son necesarios para combatir la pandemia. De acuerdo igualmente con su experiencia, doctor Sandoval, ¿qué es lo que podemos esperar con respecto a esta situación de aislamiento social que se está viviendo en el país? Muchos de los ecuatorianos nos preguntamos cómo vamos a sobrevivir, qué tiempo vamos a tener que pasar fuera de las actividades normales. Muchos ecuatorianos están viviendo situaciones verdaderamente dramáticas, hacinados en hogares con climas mucho más fuertes que los que tenemos en las ciudades de Cuenca o de Quito. Claro, uno de los problemas es en los barrios pobres de Guayaquil, en el Guasmo, en la Prosperina, en la que hay 7, 8 personas que viven en un cuarto, y en el calor que es, lógicamente ellos tienen que salir a la calle. Es una defensa natural, es una acción natural. Ese es el problema grave que hay en Guayaquil, y ese es el problema que tenemos que en alguna forma combatirlo. Fíjense que ante su pregunta le diré que esto va a demorarse algunas semanas, y al revés de lo que dice el presidente Trump, que dice y se desdice, pues ya dijo que van a abrir para el 12 de abril, ahora ahí es todo el mes de abril, etcétera. Nosotros tenemos que estar preparados para en algunas en algunas semanas no poder digamos salir a trabajar, porque si salimos a trabajar nos enfermamos y esto aumentará en una forma exponencial y será otra Italia. Así que tenemos que estar en las casas 3, 4 semanas, las semanas que sean necesarias. Sí, solamente quería añadir a lo que usted señalaba, estas contradicciones del presidente Trump, que el día de ayer decidió dilatar la emergencia ante la gravedad de los hechos que se están dando en los Estados Unidos. Sí. Bueno, él piensa como político, no piensa como médico, y desafortunadamente trata de acomodar a la circunstancia de él, y obviamente va a estar errado y va a estar errado siempre. Doctor Sandoval, otra polémica que se dio en el transcurso de estos días tuvo que ver con unas declaraciones que hizo el ministro Juan Carlos Ceballos sobre el posible contagio a través del aire, de que el virus podía contagiarse a través del aire. Es un tema que ha sido desmentido por la propia Organización Mundial de la Salud, pero valdría la pena alguna explicación en torno a este tema y a estas declaraciones del ministro, que viniendo además del propio ministro de Salud, generó un pánico y una ansiedad, podemos decir así, en un importante número de la población. Bueno, yo no leí las declaraciones del ministro, desafortunadamente, pero realmente el coronavirus es un virus pesado, es decir, que el momento que el paciente emana la tos o el momento que lo hace, él cae al suelo y prácticamente en el suelo desaparece, no es que esté en el aire, porque como es pesado, tiene la tendencia de caer al suelo, y realmente una persona que tose, uno tiene que estar a 1,5 metros y no le llega el virus, así que es difícil que esté en el aire. Sí, quizá las confusiones que se han dado en este tema es con respecto a asuntos que entran un poco ya dentro del conocimiento científico. Claro. No es algo extremadamente difícil para entender esto de los aerosoles, de la atomización de partículas, de corrientes de aire,
que pueden dejar flotando a estas partículas del virus. Escuchábamos en uno de los valiosísimos programas, que hay muchos actualmente en la internet, en los podcasts, en uno de ellos un audio que se emitía en el New York Times, en un excelente programa de audio que tienen. Se comparaba al tamaño del virus, se decía, si es que el virus es una pelota de fútbol, una célula del cuerpo humano equivale a un edificio de 40 pisos. Esto claro, para entender las dimensiones de las cosas y la posibilidad de que el virus pueda quedar atrapado posiblemente con una partícula de saliva flotando en el aire por algunas horas. Estas informaciones se han dado a conocer también en diversas fuentes. Son temas que tienen que ser manejados desde el punto de vista de la comunicación con mucha cautela. Emitir una frase de decir que puede estar simplemente en el aire sin explicar los alcances y las limitaciones, por supuesto que puede generar pánico. En esto claro, y produce un pánico que no es justificable. Abundar desde el punto de vista de un científico, de un médico como es usted, los alcances y las limitaciones de una declaración o de observaciones que se han dado en este sentido. Claro. Uno tiene que ser muy cauteloso en hacer una declaración porque puede ser mal interpretado y entonces eso produce pánico. Bien, cualquier otro punto de vista, doctor Sandoval, siempre haciendo énfasis en un mensaje a la población. Lo hemos dicho y han dicho los medios de comunicación y las autoridades hasta el cansancio sobre la importancia de quedarnos en casa, de respetar este aislamiento. Esto significa la actitud más responsable que podemos tener todos los ecuatorianos para poner desde cada hogar, desde cada individuo, un grano de arena para superar lo más pronto los efectos de esta pandemia en Ecuador. Exactamente. Yo creo que el momento de tratar ya a una persona que ha sido diagnosticado es hacerlo como están haciendo los franceses. La Federal Drug Administration ya aprobó, el gobierno francés ha aprobado el uso de la cloroquina o la plastina, aquí lo que llamaba el Aralén. Yo creo que aquí en la sierra no existe, pero en la costa debe haber en gran cantidad. El Aralén ha dado muy buenos resultados, dándoles, digamos, por 7 días, eso sí, con control médico, porque el Aralén o la cloroquina o una de estos antimaláricos produce problemas en la conducción del corazón, entonces tiene que estarse chequeando la paciente que está tomando cloroquina continuamente con un médico. Y luego la acitromicina, que es un antibiótico, porque como matan el coronavirus, el virus es una vez que se posiciona en los alvéolos, en los pulmones, se asocian otras bacterias, y a esas bacterias que son mortales los desaparece la acitromicina. Entonces, lo que he estado yo dando a 3 pacientes que han venido donde mí con este problema es cloroquina y acitromicina con muy buenos resultados. He tenido solamente 3 pacientes que son poquísimos, pero es del 100%, y es una de ellas es una persona de 80 años. Bien. Muchas gracias al doctor Wellington Sandoval, un prestigioso médico cuencano, reside en la capital de la República. Él es cirujano cardiólogo, uno de los mejores del país. Fue ministro de Salud y se ha referido a la situación actual, al estado de situación del manejo de crisis en Ecuador, y ha expresado una vez más la importancia de mantener esta situación que estamos viviendo los ecuatorianos de aislamiento o de distanciamiento social como la mejor manera de aportar para que esta situación emergente sui generis no dure más allá de lo que debería, y que además se tiene que aportar para evitar que los sistemas públicos de salud, las casas de salud colapsen por una enorme cantidad de enfermos, cosa que está sucediendo ya lamentablemente en la segunda ciudad del Ecuador, en el puerto principal en Guayaquil. Gracias nuevamente, doctor Sandoval.